Y bien, mis amigos, regresamos aquí al tercer segmento de La Otra Realidad. Viernes 18 de octubre del año 2019, la rueda del tiempo sigue girando, la rueda del karma también, y todo pues vamos, quién sabe hacia dónde, ¿no? El futuro incierto, tal vez a lo mejor quién sabe, que nos depara todo esto. Hay quienes creen en el destino, hay quienes son deterministas, hay quienes creen, ¿no? Como he dicho tantísimas veces aquí en el libre albedrío, en lo que puede hacer, ¿no? La suerte la hace uno, dicen otros, ¿no? Otros indican que, bueno, en el esfuerzo, en el trabajo es que está precisamente nuestro triunfo, nuestra labor. Bueno, hay muchas cosas, todo depende, ¿verdad? Que se conecten los enlaces adecuados. Yo he conocido gente con un talento increíble y con muy pocas oportunidades. Increíble, pero cierto, ¿no? Talento enorme, he visto gente con gran talento aquí en Puerto Rico, en México, donde he vivido un tiempo también, en Estados Unidos, en muchos lugares. He visto gente con mucho talento, he visto gente con talento en el subway de Nueva York, tanto en música, gente que declama, gente que pinta, en Francia, en París, en tantos lugares he visto gente que asombra a uno realmente. Acá en Puerto Rico he visto yo artistas plásticos y gente que escribe cosas increíbles, poemas increíbles, ¿no? Gente que compone música, gente que hace tantas cosas y no veo, no, a veces pues no veo que realmente pues tal vez tengan la exposición o la aceptación que tienen otros que lamentablemente para mí no tienen un bendito talento, sino el talento de que han podido vender su imagen, ¿no? Sus productores y han podido mercadear, ¿no? Un producto que realmente cuando uno lo busca en esencia pues no tiene nada. Pero lamentable pero cierto, no siempre el talento lo es todo, no siempre tal vez, inclusive hasta la dedicación, porque tengo que aceptar que he conocido gente muy dedicada también. He visto otros que, bueno, son lo que llaman siempre parados. Así que uno a veces se cuestiona, bueno, justicia, no justicia, calidad versus qué cosa, versus publicidad. Bla, bla, bla. Entonces, ese es el destino, es el mundo. Mis amigos, precisamente se dio un combate allá en Culiacán, en Sinaloa, en México, con el arresto precisamente de Ovidio Guzmán López, ¿no? Ese es el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Usted sabe que ahora en el mes de julio le metieron cadena perpetua al Chapo, más 30 años más allá en las cárceles federales norteamericanas. Yo no sé para qué te meten cadena perpetua y después 30 años más, y la cadena perpetua es hasta que te mueras. Pero bueno, son cuestiones simbólicas también del poder que tiene el Estado sobre los que no han sido ejecutados, pues estás muerto en vida, en pocas palabras. Y pues usted sabe que a Joaquín le metieron, 10 casos. Tenía Joaquín precisamente, Joaquín el Chapo, y eso iba de la A a la Z, y no, ese no sale más nunca de la cárcel, no sé que se fugue, como ha hecho en otras ocasiones, y no creo que en la cárcel que está en los Estados Unidos tenga esa oportunidad. Pues bien, alegadamente, según voceros del gobierno mexicano, Ovidio Guzmán López, que es hijo de la segunda esposa precisamente del Chapo, de Griselda López, fue arrestado alegadamente por casualidad. O sea, estaban interviniendo con una serie de narcotraficantes, con una serie de individuos, cuando alegadamente pues se toparon con este muchacho y lo arrestaron, a Ovidio Guzmán López. Lo llevan obviamente allá a Culiacán, a la zona de detención, y hombre, y se ha armado, no una refrega, se armaron inmediatamente, apareció, ¿no? El cartel de Sinaloa con todos los poderes del mundo, armados con armamentos militares, camionetas, con de todo, y han hecho un asalto. Interesante es que mientras está este tiroteo, se registran 2 guardias muertos, ¿no? No se indica baja por parte de los miembros de paramilitares, porque son paramilitares de este cartel de las drogas, porque recuerde que México tiene una singularidad. Hay algo bien interesante, aparte que hay una guerra entre grandes grupos como los Zetas, por un lado, en Baja California, el cartel, por ejemplo, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, que es otra organización también sumamente violenta. Entonces, pues tienes obviamente el cartel de Sinaloa, entre otros más. Pues allá se reparten, como dicen, el bizcocho, un grupo grande de organizaciones criminales. Tiene usted que muchos de estos grupos tienen su inversión en los políticos precisamente. Todos estos caudillos, ¿no?, de regiones tienen comprado alcaldes, y el alcalde que no esté con ellos le dan para abajo, ¿no? El periodista o el reportero que les haga la guerra en el sentido de publicar en contra de ellos, le dan para abajo. Vea usted cuántos periodistas han sido asesinados por el bajo mundo, han sido asesinados, ¿no?, por las pandillas en México, por los carteles. Busque la lista, ya que es una cosa increíble, aparte de políticos que no han entrado en la nómina de estos carteles de la droga. La realidad es que la DEA sabe quiénes son los más grandes mafiosos de México.
Uno es un gran empresario, de gran poder internacional. Claro que no se puede decir el nombre por aquí, pero la realidad es que es un hombre muy conocido en todo el mundo y toda la DEA lo sabe. Hable con un agente de la DEA, casi conoce a alguno y pregúntele. El otro es un expresidente de México, de bigotito él, precisamente. Bueno, muchos mexicanos con bigote, pero bueno, un expresidente de México, que también es cabecilla grande. Cuando usted quiere saber quién es quién dentro del bajo mundo, quiénes son los que controlan el aparato, quiénes son los que están pagados, aunque en el caso de estos dos que menciono, el superempresario multibillonario y obviamente este expresidente multibillonario también, pues ellos no son servidores de carteles, ellos son jefes de carteles, del narcogobierno realmente. Pero bueno, llego a estar en México y me hubieran dado para abajo. No sobreviví a la noche, pero bueno, yo me quiero un poco más que eso, pero a lo que voy con esto es lo siguiente. Es interesante porque hay otros presidentes que están en la lista, ¿no? Hay una amplia lista de esta información de inteligencia que tiene la DEA y otras agencias federales norteamericanas, el FBI, todos los que bregan con esto, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que siempre ha monitoreado, ha visto todas las comunicaciones, todas son todas. No hay una sola que esté escapada, que esté encriptada, que se pueda escapar de los carteles. Para que usted vea cómo usted lo cogen de Juan Bobo. A todo el mundo lo miran como media y piden más. Oyen exactamente todo lo que todo el mundo quiere. Ellos oyen a todo el mundo, saben dónde todo el mundo va, que si el Señor de los cielos se acuerda que el personaje, que si el otro. Todo eso está rastreado. Todo está rastreado. Y uno se pregunta el porqué del porqué se permite, así se sabe quién es quién cada uno. ¿Por qué? Porque van ahí desde las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos por los individuos de la política y de gran poder económico que hay en México que representan a grandes empresas mexicanas que invierten en los Estados Unidos vis a vis de Estados Unidos a México. O sea, esto es una interrelación económica que tiene que ver inclusive hasta con el antiguo Tratado de Libre Comercio y con el actual. O sea, esto no es una teoría de conspiración, esto es lo que hay detrás, lo que se supone usted no debe saber que nadie le habla. Ni se lo van a explicar. Yo se lo estoy colando por aquí un poquito. Bueno, los que van a mis conferencias entonces ven más. Pero acá pues un poquito lo que se puede, a riesgo mutuo, ¿no? A riesgo propio, mejor dicho. Interesante, porque mucha de esta gente que aparece, ¿no?, en la nómina, pues lo conocen los federales. Claro que los conocen. Inclusive saben por dónde, cuándo y cómo. O sea, aquí lamentablemente el papel que corrió en estos días, precisamente ayer, Andrés Manuel López, ¿no?, el presidente Manuel López Obrador, el presidente de México, AMLO, como le dicen, lamentablemente fue un muy triste papelón. No, la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de Chapo, es por cuestión de peligro, no es por cuestión de que hay mucha gente amenazada, para evitar una masacre, para evitar esto y esto y esto. O sea, ¿ganaron los narcos o no fue así? No me van a decir que no. ¿Ganaron los narcos? Pues claro. El cartel de Sinaloa le dio un knockout al gobierno mexicano en la cara. Entrégamelo. Está arrestado. Entrégamelo. Nadie sabe dónde está metido ahora mismo este muchacho, dónde está Ovidio Guzmán. Nadie sabe. Se lo llevaron, se fueron. Se lo entregaron a sí mismos, fueron y se lo entregaron. Papá estaba con una jopita de fatiga, la tenía en la casa cubierta y todo, se lo entregaron y se lo dieron. Y usted se pregunta, ¿quién apretó botones por allá atrás? ¿Quién apretó botones? ¿Quién llamó a quién? ¿Quién conversó? Porque esto no fue motus propio allí, de momento, de la nada. Ah, no, entréguenselo. No. ¿Quién negoció? ¿Quién negoció? Pregúntese en el narcoestado, en la narcoeconomía mexicana, ¿quién negoció? Y el pueblo mexicano está en medio de toda esa locura, está en medio de toda esa guerra. Nadie sabe para quién trabaja en ese país. Todos están involucrados, inmiscuidos. O sea, los mismos policías federales, los mismos militares no saben qué hacer porque no saben si su jefe es pagado, está en la nómina de los carteles. ¿Ah? O si el compañero que está acá trabaja para los carteles y lo va a entregar, que a la hora de una intervención sé que lo ametralle por la espalda. Y eso ha pasado antes, sí, busque. Ha pasado un montón de veces. Así que es tierra de nadie, territorio apache, como dicen. Y esto, nuevamente, Andrés Manuel López Obrador, que si para defender, para evitar más violencia, que para acá, que para allá, ese papelón no quedó. Y uno se pregunta, óigame,
¿Dónde están las fuerzas militares? Y hasta emboscaron a los militares y de hecho le perdonaron la vida a los militares. Váyanse, usted no ha visto, están los videos por todas partes. Controlaron aparatos con calibre 50, tenían Barrett calibre 50, Sniper Barrett calibre 50, ametralladoras de asalto pesadas, tenían de todo. Y no quisieron lanzar misiles porque tienen misiles, ¿o no lo sabía? Sí, el cartel de Sinaloa, todos estos carteles grandes, todos tienen misiles. Y le han disparado a helicópteros norteamericanos en la frontera, le han disparado a las patrullas en la frontera, le han disparado a las lanchas que hay en el Río Grande. Ellos han disparado con explosivos de misiles y metralla contra las fuerzas norteamericanas de patrullaje. Vea, busque, wake up. Estamos ahí ante una fuerza paramilitar que está ahí, que controla el narcotráfico. Billones y billones y billones de dólares, el mercado más grande del mundo, la frontera donde más dinero se mueve en todo el planeta, es la de México y Estados Unidos, la que Trump quiere meter. Una murallita. Sí, Pepe. ¿Ah? Sí, Trumpito. Una murallita. ¿Y eso va a evitar eso? No. O sea, las ganancias aquí son tan grandes, ¿no? Y se mueve droga para un lado y armas para el otro y municiones para el otro. O sea, aquí hay un corre y corre de bienes de lado a lado, porque son bienes de consumo, ¿sí? Así se le puede llamar. Esto es capital, es dinero, mucho dinero. Fíjese usted que cuando se buscó, por ejemplo, ¿no? el dinero que tenía, los más de $1,000 millones que tenía Joaquín el Chapo Guzmán, no apareció el dinero. Busque, wake up. El dinero de Chapo se desintegró. El dinero de Chapo hizo... Nadie sabe para dónde se movió, quién lo tomó, a quién le dieron, a quién no le dieron, si sus hijos se lo llevaron. Sepa usted que según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es quien ha estado en los últimos 10 años siguiendo a Ovidio Guzmán López, ¿no? a uno de los hijos de Chapo y a su hermano, a Joaquín Guzmán López, que es el otro, se llama igual que el papá, pero obviamente hermano de papá y mamá de Ovidio. Estos dos muchachos son de las dos figuras cimeras dentro del cartel de Sinaloa. Y estos muchachos llevan más de 10 años en operaciones precisamente para transportar droga a los Estados Unidos, metanfetamina, oiga bien, marihuana, cocaína, todo esto es parte del mercado que estos muchachos controlan. Estos dos chamacos, usted ve jovencitos, y que obviamente no les pueden meter mano, no los pueden tocar. Ahora, cuando usted quiere saber quién es quién en México, busque a quién en México no le secuestran la familia. Pues sepa un poquito, una orejita de elefante. Busque en México quiénes son figuras importantes que con un guardaespaldas simple o un chofer pueden moverse y nadie les toca a la familia jamás. Es como el grupo Bilderberg, que lo he explicado yo aquí 1000 veces. Al grupo Bilderberg usted jamás ha visto, nunca, y nunca es nunca, ha visto un ataque terrorista contra el grupo Bilderberg. Y anuncian meses antes dónde vamos a estar, el fin de semana que vamos a estar, quién va a estar allí, bla, 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 las rutas en que llegan y llegan en carro y todo. Y usted jamás, y jamás es jamás, ha visto un atentado contra ninguno. Óigame, y llegan así en su Mercedes o en el Rolls Royce que sea, llegan así, tranquilos a la campiña y nadie nunca, ni de la mafia, ni criminales, y terroristas que odian a Occidente, ningún yihadista, ninguno ni de casualidad, jamás ha intentado nada contra el grupo Bilderberg. Pues lo mismo pasa en estos países. Usted vea contra quién y contra quién no. Y tal vez empieza a ver un poquito más allá de lo aparente, lo que se supone usted no deba saber. Lo que no se discute porque no conviene discutirlo. Recuerde usted, mis amigos, que la captura pasado 17, ayer precisamente, cuando cogieron a este muchacho, a Ovidio Guzmán, pues como dije, fue casual, lo tomaron allí, se lo llevaron, no hubo fuerzas del gobierno que pudieran retenerlo en la prisión, salieron un montón de presos corriendo por ahí para allá, libres, locos y sin idea, hubo que entregarlo, no se pudo organizar defensa y seguridad alguna, lo que da a entender de que definitivamente no hay fuerza de gobierno ahí. Si hay fuerza de gobierno, pues entonces está colaborando precisamente con este mercado negro, que es el mercado más productivo que tiene México. Recuerde que México no únicamente es transbordo de la droga que viene de Sudamérica, sea de Colombia, sea de Ecuador, sea inclusive del Perú o de Brasil, de todo esto. En todos esos países, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, todos esos países producen droga, todos.
pasan por Venezuela, y ahí está el famoso cartel de los soles, los generales, los militares que están metidos. Esto está el tope, eso lo sabe todo el mundo, y hay demasiada evidencia que los relaciona, pero no los puedes tocar mientras estén allá adentro. Como le pasó a Carepiña, ¿se acuerda usted a Noriega allá en Panamá, que hubo que darle un golpe de Estado para poderlo arrestar? Si no da un golpe de Estado, usted no podía arrestar a Noriega allá en Panamá. A la misma manera, tendría que haber un golpe de Estado en Venezuela para poder arrestar a estos militares. Lo mismo pasó en Cuba. No podía arrestar a los cubanos. ¿Y qué hizo? Bueno, el mismo gobierno de Fidel, pues para curarse en salud, meramente la apariencia, ¿qué hizo? Pues bueno, arrestó a sus militares que tenía allí, y ya estaban metidos en la droga, fulano, eran traficantes de droga, no se acuerda de esos juicios. Hay mucho más. O sea, aquí lamentablemente todo es una gran mentira y la gente se cree todo este cuento. Bueno, mientras hablamos todo esto, está la situación de Turquía. Grave la situación de Turquía. Obviamente, Ankara, que es la capital de Turquía, ¿no? Washington, han estado llevando a cabo una serie de acuerdos. Hay 13 puntos que alegadamente se han negociado. Turquía se ha puesto más exigente con Estados Unidos de lo que Estados Unidos podría estar con Turquía. Ustedes saben ya que desde el 7 de octubre Estados Unidos ha estado retirando sus hombres, sus tropas de allí de la zona de la frontera y del territorio sirio. Ha abierto espacio para que el ejército de Turquía tenga a cabo, ¿no?, sus operaciones. Esta semana precisamente Vladimir Putin advirtió a Erdogan que aunque tienen negocios y le están vendiendo armas Rusia a Turquía, advirtió de que no entre en combate, no ataque a las tropas sirias, porque Siria es un aliado de Rusia y es un protegido de Rusia. Assad, el presidente sirio, es protegido de Putin. Así que ni un tiro para allá. Por otro lado, tenemos entonces que encontramos sirios que están siendo entrenados y preparados por los turcos, que están en operaciones dentro de Siria. El mismo Siria, aquí nadie sabe para quién trabaja, como dije hace un rato. Entonces tiene usted a los kurdos preparados por Estados Unidos, apoyados por Estados Unidos, muchos de ellos ahora abandonados en el territorio bajo bombardeo. Se llega a este acuerdo, ¿no?, para tratar de tener 120 horas de cese al fuego, entre palabras. Turquía dice que no quiere ese término de cese al fuego, que no, que eso es entre iguales, eso es entre bla, 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 que estos son terroristas, pero se llevó a cabo este acuerdo, y en este acuerdo, pues en esas 120 horas, alegadamente los kurdos iban a ser desplazados, se iban a mover hacia una zona donde no estuvieran bajo el fuego, ¿no?, o bajo el ataque directamente a las fuerzas de Turquía. Todo eso está pasando allí en estos momentos, ¿ok? Todo eso pasó. Desde el día 9 entraron los turcos a bombardear aéreos, se metieron en la zona. ¿Qué quieren? Bueno, pues quieren una zona de exclusión, una zona que va a tener 444 kilómetros de la frontera de Siria. Oiga bien, Turquía no quiere nada. No, Erdogan se la sabe. Todos estos tipos, de verdad que todos estos dictadores son la changa marcimina. Y es interesante porque todos estos dictadores se llevan entre ellos. Putin, Trump, Duterte, este individuo, Recep Tayyip Erdogan, Benjamin Netanyahu. Es una cosa increíble. O sea, todos tienen el príncipe de Arabia Saudita, son chojos de todos, son dictadores. Búsquelo. Y entre ellos ese es el Guame. Y para arriba y para abajo, y con ninguno de ellos ni un sí ni un no. Ni un sí ni un no. Bueno, la cuestión es 444 kilómetros de largo la franja por 32 kilómetros de ancho. Eso es lo que quieren esa zona de exclusión, obviamente Turquía, para que no haya alegadamente ningún kurdo en toda esa zona, porque para ellos los kurdos son terroristas. Recuerde que esto lleva muchos años, ¿no? La lucha obviamente con el partido kurdo, la lucha contra los nacionalistas kurdos que piden el Kurdistán, y no solamente se ha dado con Turquía, se ha dado inclusive con Siria, esta lucha entre kurdos y sirios, y se ha dado esta lucha entre iraquíes, desde la época, o mucho antes, Saddam Hussein, cuando les echaba el gasarín. O sea, que esto es una cosa muy compleja, como he dicho, es una cosa que lleva mucho tiempo, y que nosotros acá en Occidente tal vez entenderla como que 1 más 1 es 2, esto es igual a esto, y esta es la geometría de la política de esa región, estamos bien perdidos. Obviamente es asimétrico lo que ocurre en aquella región, es muy difícil poderlo entender, el porqué de por qué están pasando las cosas en que pasan de esa manera, y los poderes que hay, de que hay terceros siempre detrás, que hay intereses corporativos de petróleo, de gas, pero aparte de intereses corporativos de petróleo y gas, también hay intereses por territorio, ¿no?, por control de zonas. Hay obviamente vendetas políticas, hay una serie de situaciones que vienen de mucho, mucho tiempo. Recuerda que
también los turcos lo traen desde la época otomana. Siria le pertenecía a Turquía, como le pertenecía a toda esa región del Medio Oriente, hasta Arabia Saudita, todo eso estaba bajo control del Imperio Otomano. Y ellos pues, acuérdense que antes la capital era Estambul, no Ankara, o sea, de la época otomana. O sea, todo esto viene desde allá y luego de la Primera Guerra Mundial y para 1923 se le rompió completamente la cosa al Imperio Otomano, terminó y se eliminó. Interesante seguir de cerca lo que está pasando con Turquía, porque esto también se encaja de alguna forma con lo que está pasando en Ucrania. ¿Y por qué digo lo que está pasando en Ucrania? Porque son situaciones que están calientes en estos momentos en la política de Washington, por un lado, y lógicamente, ¿no?, tiene que ver con la estabilidad mundial, donde están involucrados nuevamente Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro. En el caso tanto de Siria, Turquía, como el de Ucrania, donde la OTAN inclusive hace presión. La situación de Ucrania se volvió a calentar esta semana, específicamente la cuestión del impeachment, ¿no?, la cuestión de si continúa la investigación para el residenciamiento o el juicio político contra el presidente Donald Trump. Eso está sobre la palestra pública en los Estados Unidos. El Congreso continúa con esto. Más allá, obviamente, una visión de la política o la politiquería que pueda haber en Washington o de las agendas que puedan tener los demócratas contra Trump, o vis a vis, la realidad es que la cosa se calentó específicamente porque el jefe de despacho interino de Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo un disparate. Como digo, dijo un disparate que tiró al medio a Trump, cuando prácticamente reconoció que Ucrania se le había ofrecido ventajas a cambio de favores. Es decir, le vamos a dar los 200 millones en armas que congeló Trump, que los paró unos días antes de llamar al presidente ucraniano. Entonces el tipo dijo, sí, mira, esto fue parte de un pri pro quo, Él se tiró la soga al cuello. Así que Casablanca prácticamente se pone la soga al cuello admitiendo que sí, que eso fue parte de un pri pro quo, y lo dijo Mike Mulvaney. Y para colmo, pues Trump apoya a este señor también, obviamente. Y todo esto, pues claro, esto va por la cuestión de Hunter Biden, que lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no?, el hijo de George Biden, el vicepresidente en la época de Obama y uno de los actuales precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos de parte del grupo demócrata, ¿no? Tiene que ir a primaria a ver si sobrevive o no. Y todo esto, pues nuevamente, ahora trae otras situaciones. Ahora no es Washington y Ankara, es Washington y obviamente Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. Ahora el problema es ahí. ¿Cómo se dan estas relaciones? ¿Cómo va esto a entrar? Si la investigación se va a extender intensamente ahora para el supuesto y alegado impeachment que quieren someter a Trump. Si realmente se puede probar traición, si se puede probar inmoralidad, si se pueden probar cosas que definitivamente son las que pueden ser utilizadas para un juicio político. O sea, no es cualquier cosa. Usted no puede residenciar al presidente porque me cae mal o porque es medio loco. Digo, si está loco o insano, pues obviamente se destituye y se deja al vicepresidente a cargo, aunque Mike Pence es más peligroso que Trump, créalo usted o no. Pero cuando uno hace un análisis crítico de esta situación, pues se da cuenta que definitivamente esto se sigue calentando. O sea, las aguas se calientan. Y otra cosa que creo que también es interesante, y que aunque lo voy a discutir más en el próximo segmento, tiene que ver con la Marina de Guerra de los Estados Unidos, otro tópico también que tiene que ver con lo militar, que tiene que ver con el Space Force y el Comando Aéreo de la Defensa Norteamericana, con el NORAD, la Fuerza Aérea por un lado y la Marina, y que tiene que ver con una serie de cosas que publiqué precisamente esta semana en mi página, lo que se llaman los FANI. O sea, FANI no es un nombre de una muchacha, yo tengo una amiga que se llama Fanny, esposa de un amigo mío. OVNIs versus FANI, objetos voladores no identificados, ¿no? ¿Contra qué? Bueno, contra objetos, ¿no?, o fenómenos aéreos no identificados. Interesante, ¿no? UFO versus UAP, como dirían en inglés. Y esto vamos a hablar en el próximo segmento. No ahora, porque esto quiero entrar para que usted vea la política de secretividad, tanto de la CIA como del Departamento de la Defensa y el DIL dentro del Pentágono. Y cómo ahora existe un movimiento para, obviamente, liberar esta información precisamente impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Me explico para que me entienda. Oiga, el mismo gobierno ahora, agencias dentro del gobierno, organizaciones relacionadas con el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo que se llama Golden, están empujando toda esta información para afuera. Pero mientras eso viene y pasa, está pasando algo muy peligroso acá en Puerto Rico y no quiero que se me pase. Usted sabe que este programa siempre está relacionado con la situación del medio ambiente y tiene que ver definitivamente, ¿no?, con la situación del coral en Puerto Rico. Ha salido una nota de prensa que obviamente es una alerta por el calentamiento del mar, específicamente la costa este de Puerto Rico, y cómo este estrés en el agua
que sigue subiendo su temperatura. Todavía ahora ya, entrando en el otoño, sigue subiendo la temperatura del agua y esto pues compromete la salud de los corales. El agua hipercalentada, ¿no? El agua caliente destruye los corales. Trae problemas con los corales, aparte de la contaminación y la sedimentación que cae, ¿no? Que viene de los ríos y de todo lo que llega de las costas, ¿no? hacia el mar. Recuerde usted que la mayor cantidad de la vida marina y de los productos marinos que consumimos los puertorriqueños viven precisamente ¿dónde? En los jardines de coral. Ahí es donde la mayor parte de los animales que usted consume, langosta, carrucho, burgao, muchos de los peces que usted consume vienen precisamente de esa zona, al igual que sirven también los manglares, tanto para reproducción, para refugio y crecimiento de muchas especies que son también comestibles. No el chillo, que hay que buscarlo más abajo, más profundo, pero usted tiene por ahí almero y otros peces más de los que usted se come. Así que interesante esta cuestión del coral y cómo lo estamos afectando, porque en Puerto Rico tenemos un grave problema en las costas, y lo venimos aquí, lo mencionamos por enésima vez, de que hay que proteger definitivamente el ecosistema costero de Puerto Rico y el ecosistema de la montaña. Yo lo he explicado aquí de la A a la Z, desde la costa hasta Cerro Puntita o hasta el Yunque. Todo está relacionado, concatenado, todo es parte de un enlace de ecosistemas enlazados. Si se rompen esas cadenas, hay problemas. Y están ocurriendo problemas en Puerto Rico precisamente, tanto en la montaña como en la costa, porque se rompieron esos enlaces por la falta de planificación y por la falta de conservación. E inclusive, en la actual administración, pues usted sabe que hay una serie de terrenos que estaban destinados a la conservación. Se tenían como zonas donde no podía haber desarrollo, que eran zonas obviamente protegidas, de refugios naturales, y que pues se sacaron de esa lista de refugios, se sacaron de esa lista precisamente de zonas de conservación para ponerla en el mercado de ventas. No, recuerde que yo aquí vengo hablando hace años, no de ahora hubo gente que lo descubrió, aleluya, Salamaya, que descubrieron precisamente que Puerto Rico tiene un real estate en los Estados Unidos, en Canadá y fuera de la isla, donde se venden aquí fincas, casas, edificios, etcétera, a precio de pescado abombado. Hace mucho tiempo, y lo hemos hablado tantísimas veces, pero bueno, tenemos que hacer conciencia con lo que pasa con nuestro propio país y lo que nos están quitando de la cara. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos a hablar de Space Force, vamos a hablar obviamente de los nuevos descubrimientos que tiene la NASA, vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con la cuestión de los programas de órbita solar, como los nuevos sistemas que van a ser puestos en órbita próximamente, y de los videos que tiene el Navy relacionado con todas estas cosas que algunos llamaban antes ovnis y que ahora pues le han cambiado el nombre a FANI, o lo que llaman ellos UAP. Vamos a una pausa y regresamos un momento a la otra realidad. Así que sabes que llévatela, pégala, Puerto Rico.